Ok, entonces iniciamos la clase. Vamos a empezar con el tema de malformaciones del desarrollo facial, ¿ya? Específicamente se trata de hablar sobre el trastorno del desarrollo de los maxilares. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Ok, a ver, una pregunta, ¿alguno de ustedes ha escuchado, ha oído hablar de prognatismo, por ejemplo, o de retrognata? ¿Conoce algún familiar, paciente o, o algo por el estilo? Levanten la mano, por favor. A ver, Daniel Ángel Zavala, Daniel Ángel Zavala. Sí, doctor. Daniel, no te escucho. A ver un ratito. ¿Aló? ¿Me escucha? No, Doctor, ¿me escucha? ok, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha, doctor? ¿Aló? Yo no logro escucharlos muy bien. ¿Doctor? No logro escucharlos. Un ratito, por favor. Sí, doctor. Hola, hola, ¿me escuchan? Doctor, sí se le escucha. ¿Me escucha, doctor? No logro escucharlos. A ver, ahora, ¿aló? ¿Me escucha, ¿Se doctor? escucha? ¿Me escucha? No logro escucharlos. Creo que voy a
Hola, a ver ahora. ¿Me Doctor, ¿se escucha, logra doctor? escuchar? Ok, ahora sí los escucho. A ver, Daniel, una pregunta. ¿Conoces tú alguna persona que sufre de prognatismo? ¿Has visto alguna vez? Mm, como tal, doctor, no, la verdad no conozco a nadie. Tampoco lo he visto. ¿No? No, doctor. No. A ver, Denise, ¿algún paciente, Doctor, buenas amigo tardes. o conocido? Hola, ¿qué tal? Que Sí, hayas, sí, doctor, sí dime, conozco. Denise. Sí he visto esos casos que Ok. aparte de prognatismo también tienen maloclusión. ¿Cómo definirías o cómo describirías al paciente? A ver, Bueno, que tienen una mala mordida, no como que eh, bueno, la mandíbula o bien o el maxilar superior, ¿no? Puede estar uno más crecido que el otro. O sea, ya desarrollado ya, más que el entonces otro. primer punto, como dice Denise, la, su mordida es mala, ¿verdad? Una mala mordida que puede traer consecuencias, ¿no? Consecuencias a la larga puede traer. Eh, Denise, ¿qué clases Sí, de doctor. mordidas conoces? ¿Qué clases de mordidas conoces? Mm, lo que recuerdo era una mordida abierta. Morde- ¿Han escuchado hablar, a ver, alguien de ustedes ha escuchado hablar de la clase uno, 2 y 3 de mordidas? ¿Ah? Clasificación de Angle, clase uno, 2 y 3 tipos de mordida. ¿Mm? Nada, nadie levanta la mano. Justamente el objetivo de esta clase es que luego de ella ustedes sepan, sabiendo o salgan sabiendo lo que significa una mordida clase uno, 2 y 3. ¿Ya? El prognatismo vendría a ser una clase 3, como lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. Igual manera, el- la mordida también tiene que ver con cuánto de porcentaje cubre el diente superior al inferior. Y eso lo vamos a representar en dos ejes, que es un eje horizontal y un eje vertical. ¿Ya? Eso también tiene un nombre y tiene una medida que debería ser. ¿Ya? Entonces, más o menos vamos a ir viéndolo. Como ven acá en la imagen, eh, ya desde tiempos remotos, se preocupaban por lo que era la simetría facial, no solo facial, sino también corporal en general, porque eso demandaba que al no ser simétrico, alguna alteración podríamos tener, tanto funcional y obviamente también estético, pues, ¿no? Esto aquí para recordar que la mandíbula y el maxilar superior se originan del primer arco branquial, ¿ya? O sea, hay una alteración en el primer arco branquial que hace que diferentes factores intervengan en el mal desarrollo de los maxilares. Vamos a ir viendo entonces que para la 10ª semana ya debería de haberse ya formado lo que es el maxilar superior e inferior, incluyendo también lo que es cavidad nasal, ¿no? Y les decía que hay muchos factores que intervienen en el crecimiento de los maxilares. Vamos a hablar específicamente del primer, ¿cómo se dice? El complejo, ¿ya? El complejo nasomaxilar que vendría a ser todo lo que es maxilar superior, ¿ya? Y vamos viendo en esta imagen que justamente nos representa cómo es el crecimiento de 0 a 1 año, de
hasta los 3, 4 años y de ahí hasta los 12 años, ¿ya? Lo que tenemos que ver aquí es, miren, cómo en el primer año de vida todavía no se ha formado muy bien lo que vendría a ser el seno maxilar. Al no tener seno maxilar, obviamente el maxilar superior va a ser hipoplástico, va a estar un poco metido. Y al crecer el seno maxilar va a hacer que este salga, ¿verdad? Hacia adelante y en etapas más mayores va a crecer hacia adelante y hacia abajo. Entonces le decía que miren cómo interviene lo que es el crecimiento de los maxilares, la formación del seno maxilar, que va a ser la neumatización de dicho seno a través de la cavidad nasal. Recuerden que, como ven en la imagen de 0 a 1 años, como los primordios dentarios todavía están dentro del maxilar y todavía no han erupcionado, ¿verdad? El bebé, en forma que va creciendo, va erupcionando las piezas dentarias, primero las falsas y después ya las definitivas, ¿no? Que hacen que tenga un proceso de crecimiento normal. Por eso no se aconseja que en niños muy pequeños, por alguna picadura, tempranamente le estén sacando las piezas dentarias porque estás alterando el crecimiento normal, ¿ya? Estás alterando el crecimiento normal del maxilar, cosa que no debe ser así. Aquí vemos que el crecimiento del maxilar superior va a ser en un eje como longitudinal, ¿no? Y vemos también que el cuerpo del esfenoides va a intervenir en dicho crecimiento porque lo empuja hacia adelante, ¿ya? Lo empuja hacia adelante y vemos que posteriormente también hacia abajo y hace que el maxilar crezca justo en esa dirección. Aquí tenemos la sincondrosis del maxilar superior, perdón, del cuerpo del esfenoides. Miren cómo está ahí el cuerpo del esfenoides, que va a ser de que, un ratito, el cuerpo del esfenoides hace de que en su parte media, ven ahí la imagen pintada de color amarillo, el cuerpo empieza a crecer hacia adelante y hacia abajo. De esa manera empuja las estructuras para que éstas crezcan en ese sentido. Miren aquí también cómo vemos, esto es un corte coronal, la órbita, como la órbita al ser un órgano móvil, ¿no? Dinámico, hace también de que el hueso maxilar superior se remoldee, ¿ya? Se remoldea y al hacer eso también esa cavidad misma crece, ¿no? Y al crecer empuja todas las estructuras hacia abajo. Recuerden que está el seno maxilar también y las piezas dentarias. Todo eso, como un factor único, interviene en el crecimiento de dicho maxilar. Aquí está otra vez representado el crecimiento. Y ahora nos vamos al otro complejo, que es el complejo cráneo cérvico-mandibular, que es justamente para representar el crecimiento de la mandíbula. De igual manera, el cuerpo del esfenoides, en su parte más distal, tiene la sincondrosis, que va a hacer que al crecer hacia abajo y hacia atrás, empuja la mandíbula como una especie de boomerang, ¿ya? La empuja en este sentido, la empuja en ese sentido, como boomerang, ¿ya? Al realizar eso, está ayudando a que ésta crezca. Ricketts, en el año 1972, creó este punto, el punto XY, donde dividió dos vectores, un vector o un eje condilar y otro eje del cuerpo mandibular, para justamente evidenciar dónde se produce el problema y poder intervenir para solucionarlo, ¿no?
Hay estudios que refieren que niños que no han recibido lactancia materna exclusiva tienen mayor riesgo de desarrollar también alteraciones en el crecimiento del maxilar, puesto que no hacen no hacen todo el movimiento y todas las acciones que vemos en la imagen, como es el globo ocular, moverlo hacia todas las direcciones, ¿no? Encajar bien lo que es la areola y el pezón dentro de la boca y del paladar, respirar netamente por la nariz para neumatizar todas las estructuras. Entonces, hay estudios que nos refieren de que niños que no han recibido lactancia materna exclusiva tienen mayor riesgo de desarrollar una hipoplasia del crecimiento o un crecimiento del maxilar superior. ¿Ya? Dicho esto, entonces nos queda decir que los factores de riesgo para que no crezca el maxilar son mixtos, ¿verdad? Son factores externos e internos del paciente que hacen de que se vea alterado este funcionamiento. Y ya dijimos que no solamente va a producir una alteración funcional, sino también obviamente estética, ¿no? Miren aquí, como ahí se ven los trastornos, prognatismo, retrognata, ¿no? Que son los más frecuentes. Mucho cuidado en los medicamentos teratógenos. Sobre todo cuando cuando se está en edad fértil, ¿verdad? Mucho cuidado con medicamentos que sean teratógenos, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, aquí tenemos el ácido retinoico, que es muy utilizado en el tratamiento del acné. Entonces, cuidado porque pueden estar gestando y al tomar este medicamento puede producir un trastorno de desarrollo de los maxilares en sus bebés. Decíamos que la relación entre el diente superior y el inferior tenía que mantener una distancia, ¿ya? Una distancia. Entonces, el diente superior debe ocluir al inferior en un 40% más o menos, ¿ya? Pero no debe tener dimensiones muy separadas, como vemos aquí, por ejemplo. Como vemos aquí, por ejemplo. Esta distancia está muy amplia, ¿verdad? Debería ser como esta. O sea, el diente superior, no muy separado del diente inferior, unos 2 a 4 milímetros más o menos. Entonces, el vector horizontal sería el overjet. Y el vector vertical sería el overbite. ¿Ya? Overbite, overjet. Definiciones, una es el eje horizontal y el otro vertical, ¿verdad? Para definir cuánto ocluye el diente superior e inferior. Entonces, esto no sería lo adecuado porque está muy separado. El diente prácticamente está tapando casi a todos los dientes de abajo. Entonces, está mal. No debería ser así. Esta es una mordida profunda, probablemente de un retrognata. ¿Ya? Pero es una clase 2. Clase 2. Muy retrasado la mandíbula. Entonces, aquí está la clasificación de Angle que les estaba hablando. La clase 1 normalmente la vemos en personas que tienen una mordida normal o una mordida buena, ¿ya? Son pocas las alteraciones que tiene un clase 1. El clase 1 prácticamente muerde bien, mastica bien, no tiene alteraciones, ¿ya? Mucho cuidado con confundirse con este tipo de clasificación, por favor. Clase 1 tendría que ser la mordida normal, ¿ya? Mordida normal. Sin embargo, dice ahí la diapositiva, ¿podría haber clase 1 y mala oclusión? Sí, podría haber, porque puede ser que los dientes de adelante encajen bien, pero los otros dientes estén apiñados y va a producir alteraciones en el crecimiento del maxilar y obviamente en su oclusión, ¿ya? Mucho cuidado. Esta es la clase 2, parecida a la imagen que vimos en un inicio, ¿no?
donde había una mordida profunda, probablemente porque el maxilar superior creció demasiado o es porque la mandíbula no creció lo que debía. Generalmente es por lo segundo, ¿no? Pero mucho cuidado porque puede haber pseudopronatismo, que eso se ve con cefalometría, ¿ok? Entonces, eso para corregir solamente esas cosas sencillas. Y la clase 3 justamente que conversábamos con su compañera, es la mordida invertida, el prognatismo, ¿verdad? Mordida invertida. ¿Qué quiere decir? Que el diente inferior ocluye al superior, eso está alterado, ¿verdad? Debería ser al revés. Y su proporción, como dijimos anteriormente, debe ser un buen overbite y un buen overjet, ¿no? Un overjet con 3 a 4 milímetros y un overbite también con 4 milímetros para ver que esto no tiene alterado. Clase 3. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a un diagnóstico de un paciente así si nos viene a la consulta? ¿Cómo hacemos? Tenemos que pedirle una placa, ¿ya? Tenemos que pedir una placa, pero es una placa especial, no es una placa común y corriente, ¿ya? Es una placa de cefalometría y lateral, y si se pudiera hacer, sería digital, ¿ya? Miren cómo esta placa lateral digital, a diferencia de la placa convencional, cuidan mucho los ejes, ¿ya? Tiene que estar muy derecha la cabeza para que podamos hacer las medidas correspondientes. Entonces, una de las formas de poder diagnosticar este tipo de problemas es la cefalometría de Ricketts. Ricketts tiene una cefalometría un poco compleja porque tiene muchos datos, muchos ángulos de todas las partes del cuello, y entonces, del cuello y la cabeza, perdón. Entonces, hace de que a veces nos pueda confundir más, ¿no? Porque es algo más técnico. Miren aquí, miren cuántos valores necesita Ricketts para saber si es que algo está yendo mal o qué cosa está yendo mal, ¿no? Lo más simple es este de aquí, que es la cefalometría de Steiner. Steiner refiere a algunos puntos fijos justamente de apoyo para que nosotros podamos diagnosticar bien qué le pasa al paciente. Si es la mandíbula o si es el maxilar superior que ha crecido demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una línea entre S, que vendría a ser la silla turca, hasta N, que vendría a ser el nacium, S, N y B. S, N, B. ¿Ya? Hola, hola, hola. Y vamos a, ¿qué pasa con el SNB según la tabla? Debería de medir 82 grados. SNB, ¿ya? 82 grados más o menos podría ser, pero 82 grados generalmente. Entonces, como ya el maxilar superior, ya supimos que tiene un ángulo de tanta cantidad y que ese vendría a ser el SNA de nuestro paciente, tenemos que saber que es 82%, ya podemos ir diciendo que el problema no es el maxilar superior, ¿verdad? Porque si él ha hecho un mal crecimiento del maxilar, no lo reflejaría en la cefalometría, por tomar esos puntos en referencia, obviamente. El paciente no referiría que tiene ese problema, ¿no? Y lo vamos a comparar con el SNB. Perdón, entonces, ángulo SNA, de la silla turca al nacium, y de ahí nos vamos a la espina nasal. Eso para saber cuánto creció o cuánto se quedó nuestro maxilar superior, ¿ya? De ahí vamos a tomar un punto de referencia. Entonces, de ahí va el SNA, perdón, el SNB. El SNB son los mismos puntos que los anteriores, pero termina más abajo, pues en la mandíbula, ¿no? Aquí vamos a analizar el crecimiento de la mandíbula, si ha sido en exceso, si ha sido poco, ¿no?
Eso lo vemos también con esta cefalometría que tiene una puntuación para el SNB mayor que el SNA, ¿verdad? Mayor que el SNA. Prognatismo, entonces, justo hablábamos de él. El prognatismo va a tener varias características que ustedes tienen que saber identificar. Por lo menos, el chico o el paciente, tiene una mala oclusión dentaria, ¿verdad? Porque está invertida. Tiene una mala oclusión dentaria. ¿Qué clase de mordida sería? El grupo 3. Grupo 3, el que hablamos, ¿ya? Incompetencia labial, el paciente puede tener incompetencia labial, como ven en la foto, porque no puede cerrar su boca, no puede cerrar su boca. Mordida abierta anterior. La mordida del interior también se puede ver justamente a dientes apiñados, ¿no? Etcétera, etcétera. El overjet temprano, el overjet negativo, entonces el overjet, decíamos de que, acuérdense que el diente superior tiene que ocluir al inferior. Si esto no sucede así, estamos hablando de un prognatismo, si está al revés, ¿ya? Overjet negativo. Ángulo SNA, normal. El ángulo SNA está yendo bien, ahí no es el problema, está dentro de los 82 grados. ¿Qué pasaría con el problema? El ángulo SNB, que ahí sí vemos que hay un ángulo SNB aumentado hacia mayor número de porcentaje. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos en prognatismo. ¿Qué terapias tenemos para el prognatismo? Tenemos la técnica de Verghese, que es hacer una osteotomía sagital de la mandíbula y hacer una técnica de avance con microplacas de titanio y tornillos de titanio también para poder avanzar la mandíbula o retroceder en todo caso lo que merite para mejorar lo que es la oclusión, ¿ya? Con fijaciones con alambres y tornillos de titanio y también los arcos de Eric famosos. Miren este niño, prognatismo, ¿no? Prognatismo. Perdón, me estoy confundiendo. Este niño es retrognata, ¿no? Retrognata. Ya hablamos de prognatismo anterior, cuando la mandíbula está adelantada, en este caso sería al revés. La mandíbula no ha crecido lo suficiente. ¿Y cómo sabemos que no es que el maxilar superior ha crecido mucho y la mandíbula no? Mediante la cefalometría, otra vez, nuevamente. Si le hacemos una cefalometría y el ángulo SNA, que es a la espina nasal del maxilar superior, no debiera haber crecido más de 90, ¿verdad? Perdón, 82. No debiera haber crecido más de 82 grados. Si ha crecido más de 82 grados, quiere decir que probablemente ese maxilar superior ha crecido en demasía. Pero si vemos en la cefalometría que el ángulo SNB que va a la mandíbula está totalmente descendido, hipotrófico, entonces ya el diagnóstico está pues certero ahí, ¿no? Certero. Y actualmente la microgenia. La microgenia es diferente a la micrognatia. La microgenia vamos a encontrar los dos ángulos, SNA y SNB, adecuados. Vamos a encontrarlo en buen estado con todos los números que nos pide la tabla. Sin embargo, el paciente no se siente confort con su mentón y desea adelantarlo. Entonces, hay dos técnicas para eso. Una prótesis de silicona, que está ya colocada ahí, o la otra sería darle una osteotomía sagital para adelantar el hueso de la mandíbula, el hueso del mentón, ¿no? Y colocar una placa de titanio. Ese es un tratamiento definitivo, ¿ya? Cuando colocan prótesis, hay veces la prótesis al tener contacto con el hueso puede remoldearlo y en vez de solucionar el problema lo estamos empeorando, ¿verdad? Se está achicando más el mentón.
Bueno, eso sería todo con respecto a lo que vendría a ser el trastorno de los maxilares. Vamos a cargar la otra clase, por favor. ¿Alguna pregunta? Dime, Iván, dime, Iván, a ver. Doctor, una cosa, en el caso de los niños que todavía no logran formar bien el seno maxilar, ¿están propensos a la formación de una sinusitis? En ese caso, ¿qué se podría hacer en ellos? Ya, los niños que hacen hipoplasia del maxilar y no desarrollan el seno maxilar, hay que intervenir rápidamente porque probablemente es alguna obstrucción que puede haber en la cavidad nasal, por pólipos, por otro tipo de alteraciones que puedan producir que no está neumatizando todo lo que es cavidad nasal y obviamente el meato medio para producir que crezca este maxilar, este seno maxilar, se le da este tipo de medicamentos a esos niños, porque el problema está en que no se está neumatizando, o sea, no está entrando el aire por la nariz como debe ser. Entonces, niños que tienen respiración bucal, ¿no? Ustedes le van a ver la carita, que es característica, incluso tienen mala oclusión también, porque el maxilar no se va a desarrollar como debe ser, no se desarrolla. Entonces hay que intervenir rápidamente para que no estemos haciendo, cuando ya no hay nada que hacer, que el paciente ya está adulto y ya no va a crecer, tenemos que hacer osteotomía, romper el hueso para adelantarlo un poco, como vimos anteriormente. Entonces, lo ideal sería de que con ayuda de medicamentos y de terapias pueda mejorar ese crecimiento anómalo, ¿no? Pero por eso pasa que no crece el maxilar superior, porque está alterado la neumatización y hay que intervenir ahí. Y vamos a pensar que no se realizó como queríamos y el maxilar superior no creció como debía. En este caso necesitamos una osteotomía y utilizamos la osteotomía del LEFOR 1, ya que la vamos a dar después en clases de traumatismo y ahí les voy a explicar por qué se le hace un LEFOR 1 a una hipoplasia maxilar, o sea que el maxilar no creció adecuadamente. ¿Ya? Recuerden eso. Igualito se corta sagitalmente y se adelanta todo el maxilar superior. ¿Ya? Pero tiene su técnica, pues. ¿Alguna otra pregunta? Dime, David. Sí, doctor. Tengo una consulta con lo que serían los tipos de mordida. Mencionó que los tipos de mordida bueno, el tratamiento empieza a partir de los 16, 17 años de edad de los, bueno, varones o niñas. Tengo entendido porque a esa edad ya crecieron, ¿cierto? O sea, ya se solidificó bien. Pero mi duda al respecto es, antes de ello, ¿cuáles serían las recomendaciones para esos pacientes? O sea, los primeros años de edad tienen que acostumbrarse a alimentarse con ese tipo de mordida alterada. Ya, David. A ver, no se entendió muy bien eso. Eh, lo que hemos estado explicando es que en el transcurso del crecimiento de 0 a 3 años, perdón, de 0 a 1 año, de 1 a 3 años y de 3 a 12, 14 años, ese es el periodo donde deberíamos de intervenir, ya sea con ortodoncia, con aparatos como distractores, incluso ahora hay unos distractores, por ejemplo, distractores osteogénicos, que se usan dentro de la boca. Mira, estos de aquí son este que tiene este niño de acá. Si ven el niño de la derecha arriba, eso es un distractor. ¿Qué quiere decir? Que le han hecho una osteotomía en el hueso y ese distractor diariamente lo van dando vueltas a la derecha para que se vaya separando. Y así ganas hueso, ganas espacio. Así como ese, también ahora hay distractores internos, o sea, para que no se vea una cicatriz fea, ¿ya? Y vas avanzando y vas ganando hueso. Ese es el distractor, y distractor óseo, ¿ya? Eh,
pero la idea es intervenir justamente a temprana edad, hacer un buen diagnóstico precoz para que el niño de adulto no tenga ese problema, llevarlo una buena mordida, clase 1, que es lo normal, un buen overbite, un buen overjet, ¿no? Y con eso asegurar de que no solamente la parte estética va a estar bien, sino también la parte funcional, porque estos pacientes con hipoplasia de maxilar, ya sea superior o inferior, no van a respirar bien, van a ser respiradores bucales, el aprendizaje se ve alterado, o sea, una serie de casos que trae el hecho de no respirar bien y de no masticar bien, no se va a nutrir bien, ¿verdad? Todo eso. ¿Se entendió, David? ¿Te quedó alguna duda? Sí, doctor, sí se entendió. Muy disculpen, más bien, ahora sí entendí bien lo que mencionó. Claro, Gracias, ya doctor. cuando ya pasaron su crecimiento, 15, 16 años, ya ahí vendría el tratamiento más agresivo, que en este caso son las osteotomías. Vale, doctor. Gracias. Otra pregunta para ya avanzar con el otro tema. Ok, la segunda clase, vamos a hablar sobre quistes y tumores odontogénicos y también sobre carcinoma de cavidad nasal y senos paranasales, ¿ya? Entonces, eh, si nos vamos a la clasificación de la OMS del 2017, vamos a encontrar un sinnúmero de quistes y tumores odontogénicos que, bueno, al final clínicamente
no va a haber diferencia en su forma de presentación, ¿no? Que es un aumento de volumen en la región generalmente de los maxilares, ¿no? Porque ahí están las piezas dentarias, y, y lo que tenemos que sí saber, tener conocimiento, son de los más frecuentes, porque en algún momento de nuestra formación se nos puede presentar, ¿verdad? Un paciente con un tumor de maxilar y nosotros podemos diagnosticar un tumor odontogénico. Y los que están marcados son justamente los que nos pide la currícula que tengamos más o hagamos un hincapié en ese tipo de términos, ¿ya? Entonces, saber que los quistes y los tumores son lesiones muy raras, ¿ya? Se presenta generalmente el 1%, pero hay que saber que existe, ¿ya? Hay que saber que existe. Entonces, miren, aquí tengo una imagen donde represento la odontogénesis temprana y miren cuántas partes intervienen en la formación de un diente y su alveolo, ¿no? Para que se den cuenta que cualquiera de esas estructuras a la larga, si se produce una alteración en el epitelio, puede hacer de que éstas se alteren, cambien y se forme un tumor o un quiste. Vamos a hablar vamos a hablar de los quistes más frecuentes, ¿ya? Recordar que pueden ser que se formen en el desarrollo normal de la pieza dentaria, o también se puedan desarrollar por un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Por un proceso inflamatorio crónico. Recordar que el quiste es una cavidad, ¿no? Que contiene en su interior líquido, ¿no? Un tejido semilíquido o también puede ser mixto, ¿ya? Eso es un quiste. Mientras que el tumor es algo más sólido, ¿verdad? Algo más sólido. Vamos a hablar primero entonces del quiste del desarrollo. El quiste dentígero o folicular. Quiste dentígero o folicular, ¿ya? Se presenta, como dice ahí, en maxilar o mandíbula, ¿ya? Y es una cavidad ósea revestida por epitelio, presentando contenido líquido en su interior, pero miren lo importante que dice ahí: relacionado a la corona de un diente no erupcionado. O sea, si ustedes ven la imagen, noten de que dentro del quiste podemos apreciar que hay el quiste está incluyendo a la corona del diente. Vamos a decir, el diente tiene esta forma, el diente es así, ¿verdad? Y la corona está en la parte de arriba. Entonces el quiste puede incluir todo el diente, puede incluir parcialmente la corona, pero siempre tiene que estar incluido parte de la corona para hablar de un quiste dentígero o folicular, porque eso lo va a diferenciar del siguiente quiste. A ver, vamos a ver. Ven aquí, ven cómo el diente, vuelvo a repetir, en este caso, lo engloba, ¿verdad? Todo. Está todo el diente ahí con su corona. Miren aquí cómo está el diente y la corona, y el quiste empieza desde la mitad de la corona. Si está incluyendo la corona, quiere decir que es un quiste dentígero o folicular, ¿ya? A diferencia de, bueno, las características clínicas ya les dije, que es lo mismo, que es presentación de aumento de volumen a nivel de los maxilares y tratamiento después una incisión quirúrgica que implica abrir el tumor, nosotros le decimos, lo esterilizamos o lo marsupializamos, que es abrir los bordes y dejarlos libres, para que no se produzca otra vez el quiste o no crezca nada más, ¿ya? Miren aquí, el queratoquiste odontogénico. El queratoquiste odontogénico, llamado también quiste primordial, ¿ya? Llamado también quiste primordial, queratoquiste odontogénico o quiste primordial, también se da en la tercera molar, ¿ya? Pero miren, aquí
es diferente porque el quiste está así, pero el diente está por otro lado. O sea, no incluye la corona. No incluye la corona. Recuerden que en el dentígeno folicular sí incluía la corona, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Porque el tratamiento viene a ser el mismo, ¿no? Y los quistes inflamatorios son uno de los más frecuentes en nuestra población, puesto que tenemos una educación de salud bucal malísima, ¿verdad? Malísima. Yo en rotaciones en hospitales periféricos me di cuenta que pacientes de 30 años ya tenían por lo menos 50% de perdidas sus muelas, ¿no? Así, a ese nivel estamos nosotros. En el Estado no, pues, no tiene una política de una buena educación de salud bucal, cosa que sí los tienen otros países, por ejemplo. Y bueno, inflamaciones crónicas que producen en la boca, en la encía, a la larga pueden hacer que ese epitelio cambie y producir un carcinoma epidermoide. Así que mucho cuidado con eso. Y si hablamos de tumores, son cosas más sólidas, pues, ¿no? Más sólidas, poco móviles, fijas, ¿no? Que son tumores de origen también odontogénico. Por ejemplo, el fibroma es sólido, es poco móvil porque está adherido, ¿no? Pero tiene buen pronóstico. Se resecan y eh, no tiene que dársele tanto margen, puesto que no es un tumor maligno, ¿ya? Miren aquí el cementoblastoma. ¿Recuerdan que vimos la osteogénesis, perdón, la odontogénesis temprana de un diente? Miren, dijimos que en diferentes estructuras se podían alterar y formar un quiste. Bueno, aquí lo tenemos la representación, o un tumor. Representamos bien esa imagen. Miren cómo a nivel de la raíz del diente, donde está justamente el cementoblastoma, es porque ahí es donde se produce esas estructuras que a la larga, el cemento óseo, ¿no? El cemento del hueso, del diente, perdón, a la larga, ahí se puede originar una alteración y producir el cementoblastoma, ¿ya? Como lo vemos en la imagen. Miren cómo ven aquí, cómo se ve bien claro que eh, la raíz incluye al quiste, ¿no? En ese caso hay que sacar toda la pieza dentaria, incluyendo el quiste, y hacer un curetaje para que no vuelva a crecer. El odontoma, parecido al anterior, pero esto se da más eh, eh, generalmente hacia el maxilar superior. Regesi en el año 2004 con tumores odontogénicos de tipo mixto, ¿ya? Miren, algo importante aquí es que es un tumor odontogénico más frecuente y representa el 51-67%, ¿ya? Dos presentaciones, compuesto y complejo. ¿Cuándo lo vamos a diferenciar uno del otro? Cuando ya se sacó el tumor y se envió a analizar anatomía patológica. Ahí es la única manera de saber si tiene una estructura conservada, como lo tiene el compuesto, o si tiene una estructura totalmente alterada, diferente al parénquima original, y sería el quiste, en este caso, perdón, el odontoma complejo, ¿ya? Y aquí es uno de los temas que yo siempre les aconsejo a ustedes que también den una leída a este tema, ¿ya? Porque es muy difícil hablar en 2 o 3 diapositivas de meloblastoma, porque es un tema muy amplio. Para resumir, tienen ahí lo que dice, ¿no? Es una neoplasia localmente agresiva que tiene un amplio espectro de patrones histológicos. Neoplasia es igual a cáncer. Neoplasia es igual a cáncer. Elvira, Gema, Zamora. Elvira, hola. ¿No está Elvira? Fred, Fred está por ahí.
Sí, doctor. Fred, una pregunta. ¿Neoplasia es igual a cáncer? No, doctor, porque las neoplasias también pueden ser benignas, tanto malignas como benignas. Exacto, la neoplasia también puede ser benigna, ¿no? Entonces, en este caso, miren aquí, claramente estoy diciendo que es una neoplasia localmente agresiva, ¿ya? El ameloblastoma es una neoplasia benigna. Sin embargo, es un tumor altamente recidivante y hay que tomar muchos márgenes para ese tumor. O sea, si bien es cierto, está clasificado como una tumoración benigna, hay que tratarlo como si fuera maligno, ¿ya? Se le da buenos márgenes, incluso a veces hacemos osteotomías sagitales de la mandíbula para quitar este tipo de tumores, el ameloblastoma. Generalmente se presenta en la cuarta y quinta década de la vida, no tiene predilección por el sexo, inclusive no es predilecto del ser humano, pueden presentar también los perros, ¿ya? Y aquí hay algo importante. Generalmente, digo generalmente, pero no absoluto, se presenta en la mandíbula, en un 80%, pero también se puede presentar en el maxilar superior, el 20%. Cuando se presenta en el maxilar superior, el pronóstico es malo, ¿ya? El pronóstico es malo. ¿Y qué quiero decir cuando digo que el pronóstico es malo? O sea, en 5 años el paciente o le vuelve a crecer, lo operamos y le vuelve a crecer, ¿ya? Le vuelve a crecer. Eso decimos cuando hablamos de mal pronóstico. Los tipos, bueno, ahí los ven en las imágenes. Tipo 1, que es la variante uniquística, miren cuántas piezas dentarias comprometen, ¿ya? El tipo 2, que es el multiquístico, se va a ver evidenciar así muchos quistes, ¿no? También es meloblastoma. El punto 3, que es el periférico, que ya se va un poco más afuera, y puede tomar la mucosa también. La mucosa de la boca también la toma. Así que esa es la variante eh, eh, periférica o extraósea. Y por último, el desmoplástico, que es la variante más temida, puesto que invade hueso trabecular, y cuando invade hueso trabecular, tiene alta probabilidad de recidiva. Miren lo que dice ahí, el 95% de las recurrencias se presentan dentro de los primeros años, ¿no? Dentro del primer año. Por eso que hay que estar controlando al paciente como si fuera un cáncer cada año. Cada año hay que controlarlo, ¿ya? Así que ese es el ameloblastoma. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre carcinoma de senos nasales y cavidad nasal. Recordar que en la cavidad nasal tenemos mucosa, ¿verdad? En la cavidad nasal y en el maxilar superior tenemos una infinidad de estructuras que a la larga pueden dar como origen a un cáncer, ¿ya? Pero el carcinoma escamoso, justamente por las células escamosas que hay en esta región, es el más frecuente en lo que se refiere en cabeza y cuello, y en cavidad nasal también, ¿ya? Carcinoma escamoso, espinocelular o epidermoide, que vendrían a ser sinónimos. Si el cáncer deriva de una glándula una glándula salival menor, que también existe en ese sitio, ¿no? Puesto que tiene que estar llena de saliva, ¿no? Glándulas salivales menores, ya estaríamos hablando de el carcinoma mucoepidermoide, cuando hablamos de, acuérdense, cuando hablamos de origen epitelial, no de la mucosa, sino de glándula salival, el primer lugar se lo lleva el carcinoma mucoepidermoide. El otro en frecuencia es el carcinoma adenoide-quístico, como segunda en frecuencia. Mucho cuidado con eso. Y si ya vemos de que puede estar comprometido o puede estar comprometido un nervio, en este caso sería el nervio óptico, perdón, el nervio olfatorio, ¿no? O tejido neuroendocrino, estamos hablando del neuroblastoma olfatorio, ¿ya? Y si vemos que el cáncer es originado de un tejido mesenquimatoso, como puede ser hueso cartílago, ya estamos hablando de los sarcomas, ¿no? Diferentes tipos de cáncer dependiendo del tejido que lo inició, ¿verdad? Bueno, todo lo que es cavidad nasal y senos paranasales, el primer
el primer tejido que se lo lleva, o el primer tipo de cáncer que se lleva el primer puesto, es el carcinoma epidermoide. Vuelvo a repetir, espinocelular o epidermoide es lo mismo, carcinoma epidermoide. O escamoso, ¿no? Son sinónimos. ¿Y en qué lugar se presenta con mayor frecuencia? Cavidad nasal, en un estudio hecho por el doctor Shah en el Sloan, en el Memorial Sloan de New York, refirió de que el sitio de predilección por este tipo de tumor es la cavidad nasal. Y corroborado también por un metaanálisis en Europa y a nivel mundial sobre los casos de carcinoma de cavidad nasal y senos paranasales, ¿ya? La cavidad nasal es lo más frecuente. La etiología, bueno, múltiples pueden ser la etiología, ¿no? Tabaco, cigarro, el uso de algunas sustancias irritantes, ¿no? Como por ejemplo el níquel, que fue utilizado, el níquel que se utiliza para el procesamiento de acero inoxidable, el gas mostaza que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial, químicos, el procesamiento de cuero, ¿no? Polvo de las maderas también hacen de que puedan estar propensos a desarrollar carcinoma epidermoide de cavidad nasal y senos paranasales. La preexistencia de papiloma invertido es un tumor benigno que está en la cavidad nasal, ¿no? Que se asemeja como a un pólipo, algo así. Esto también se dice que un 10% presenta un carcinoma in situ, ¿ya? Un 10% presenta carcinoma in situ. La clínica. Aquí es importante saber que generalmente estos pacientes que vienen ya a la consulta, a la práctica clínica, vienen en estadios muy avanzados. ¿Por qué? Porque justamente la cavidad nasal y seno paranasal son estructuras muy amplias, ¿no? Que en un inicio, con tumores pequeños, pueden pasar desapercibidos. El paciente puede venir por sangrado, piensan que es una epistaxis, le cauterizan. Obstrucción nasal se puede confundir con una alergia, ¿no? Con una gripe, entonces pasan desapercibidos y el paciente ya cuando tiene síntomas muy marcados es porque está en un estadio muy avanzado. Como por ejemplo lo que dice aquí, proptosis, diplopía y trismos. Proptosis, diplopía y trismos. A ver, Yaneli Milagros. Yaneli Milagritos Velázquez. Sí, doctor. Hola, Yaneli. Yaneli, una pregunta. ¿Qué entiendes por trismos? ¿Qué entiendes por trismos? La imposibilidad de poder abrir la boca del paciente. Exacto, la limitación para poder abrir la boca. ¿Por qué se produce eso de no poder abrir la boca? ¿Alguna afectación de los músculos masticatorios? ¿Qué músculos específicamente? Porque tenemos los maceteros, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué músculo? Los pterigoides internos y externos. Los pterigoideos. Muy bien, Yaneli. Esa palabra trismus la van a encontrar en varias etiologías, como por ejemplo fracturas, como por ejemplo abscesos cervicales, que el absceso puede llegar a esa zona, a la región pterigoidea, los músculos pterigoideos, y obviamente tumores malignos, ¿ya? Que llegan al espacio masticatorio, específicamente a los pterigoideos, que hacen de que esto se catalogue como algo ya avanzado, incluso inoperable, porque recuerden que ahí tenemos la maxilar interna con todas sus ramas. Más allá tenemos el agujero rasgado donde pasan los grandes vasos. Entonces, es casi imposible operar esa zona por alto riesgo de sangrado. ¿Ya? Entonces, y la proptosis, pues justamente se va también el tumor a otras estructuras como son el globo ocular, ¿verdad? La grasa preorbitaria,
alterando también el ojo y mandando, es como empujándolo, ¿no? Empujándolo. Hipoacusia, miren, hipoacusia. Acuérdense que hay un nervio, la cuerda del tímpano, que el tumor puede invadir este nervio y producir ya alteraciones a nivel del oído. Adenopatía cervical, ese es un signo clínico muy frecuente. El paciente, como les dije, en un primer estadio no viene o no es bien diagnosticado porque lo confunden con una obstrucción nasal, con una epistaxis por unos vasitos, ¿no? Y ya, lo tratan y lo mandan a su casa. Entonces, cuando ya viene al siguiente mes o a los 2 meses, ya viene con una adenopatía cervical fija. Entonces uno ve el antecedente y dice, este paciente tenía obstrucción nasal, tenía sangrado y ahora tiene adenopatía. Ah, este es un cáncer probablemente de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Ya? El diagnóstico, bueno, se hace, siempre hemos dicho, con una buena historia clínica, ¿no? Todo lo necesario, y la tomografía nos va a servir mucho. La tomografía nos va a servir tanto para diagnóstico como para pronóstico y también para el planeamiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Ya? Porque en la tomografía podemos, como dice esta imagen, podemos realizar la línea de Ogren. La línea de Ogren es trazar una línea en el canto interno de la órbita hacia el ángulo mandibular y dividirlo en antero inferior y póstero superior. Los tumores localizados en la región póstero superior obviamente son de mal pronóstico o de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque van a estar pues cerca del cerebro o a la base del cráneo, mientras que los otros no. Y podemos realizarle algunas operaciones, como son estas de aquí, que son las eh, maxilectomías, ¿no? Por ejemplo, aquí, como vemos en imagen, en esta imagen, miren aquí, esto es la infraestructura. Entonces simplemente se hace una resección de esta zona y ya está. Aquí sería la supraestructura, habría que resecar la supraestructura. Y si ya el tumor invade toda esta zona, se hace una maxilectomía total, se saca todo en bloque, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de tratamientos que se realizan en lo que es cavidad nasal y senos paranasales. La incisión de Weber-Ferguson, que miren, nos da una amplia exposición del maxilar superior, de cavidad nasal y senos paranasales para nosotros abordar el tumor y poder resecarlo como mejor sea el planeamiento. Recordar que una vez que sacamos parte del maxilar, inclusive va a salir con parte del paladar, el paciente va a tener una incompetencia palatina. O sea, no va a poder hablar ni tampoco va a poder deglutir, ¿no? Porque cada vez que quiera pasar los alimentos se van a ir hacia la cavidad nasal, ¿no? Y se va a atorar. Y cuando hable no se le va a entender tampoco. Entonces, se usan este tipo de obturadores que son como prótesis dentales que ocluyen ese hueco que hemos dejado para que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. Bueno, ahí también menciona lo que es el tratamiento coadyuvante, que podría ser radioterapia, quimioterapia, y ahora actualmente que se están utilizando los biológicos, inclusive para el tratamiento del COVID, ¿no? Los biológicos. El pronóstico generalmente es malo, puesto que estos pacientes, vuelvo a repetir, ya en un estadio muy avanzado. A mayor estadio, peor es el pronóstico, ¿verdad? A mayor estadio, también alta tasa de recidiva locorregional, como dice en la figura ahí, y está representado por un estudio hecho también en el Memorial por el Dr. Cha. Factores pronósticos, recuerden la línea de Ogren, ¿no? Esa línea que divide en antero inferior y póstero superior. Recuerden que los que están en póstero superior son de peor pronóstico, ¿ya? Y lo que estuvimos hablando, invasiones a estructuras como por ejemplo la órbita, el espacio masticatorio, la fosa infratemporal son de mal pronóstico, ¿no? Extensión extranodal, o sea que haya salido más allá del ganglio, que se haya ido a otras estructuras, ¿no? Tipo de tumor, recuerden que el pobremente diferenciado o indiferenciado es peor que el bien diferenciado. Y cuando tiene una recidiva locorregional en el primer año también es de mal pronóstico, ¿ya? Porque nos tiende a decir que es un
tumor muy agresivo. Aquí estoy yo con el doctor Cha en el año 2014, que fue mi rotación como residente de tercer año. Conocer este tipo de personas en su formación como médicos y especialistas, a ustedes les va a servir mucho. Por favor, siempre que traten de buscar una rotación, traten de hacerlo en hospitales de referencia mundial, ¿no? Para que les quede como experiencia y vean cuál es lo ideal que tendrían que hacer ustedes y contrapolarlo aquí a su país, ¿verdad? Para mejorar la atención de nuestros pacientes. Eso es todo con respecto a la segunda clase. ¿Alguna pregunta? A ver, dime, Ilan. En el caso del aparato que va a ocluir la zona de que se ha hecho la operación, ¿el paciente tiene que hacerle algún cuidado especial para mantener, ¿cómo dice?, higienizada esa zona, o es algo que se va a quedar ahí y al paciente no le compete tanto su cuidado? Ya, ese obturador, como les dije, se utiliza como una prótesis, ¿no? Sí, efectivamente, tiene que utilizar todo lo de una prótesis, ¿no? Algunos de esos pegamentos aditivos para que no se mueva. Generalmente están hechos exactamente a la medida. En un inicio, cuando recién se termina la cirugía, es más, previo a la cirugía ya es una evaluación tomográfica y hacemos un planeamiento conjunto con los rehabilitadores orales para que ya desde más o menos le damos un y todo, para que ellos ya desde el acto quirúrgico, incluso ellos entran con nosotros a la cirugía. Los odontólogos, especialmente de rehabilitación oral, entran con nosotros a la cirugía porque una vez que ya nosotros resecamos el maxilar o parte del maxilar, ellos tienen que ir viendo el defecto y vienen con una prótesis ya preformada y la terminan de acomodar ahí en el acto quirúrgico. Ahí en ese momento queda un obturador que es temporal hasta que el paciente termine de cicatrizar y de llevar su radioterapia, quimioterapia, que hace que el tejido incluso se encoja más, y ya al final queda el defecto permanente, y es donde ya los rehabilitadores orales terminan de hacerle ya la prótesis definitiva. Esta prótesis definitiva también es removible, no es fija, ¿ya? No es fija. Y entonces hay que estarlo sacando, el paciente sí tiene que hacerse enjuagues con cloruro generalmente, ¿no? Y no es muy difícil, no es muy difícil, simplemente que es, bueno, es aparatoso y llama la atención, pues, imagina semejante hueco a nivel del maxilar y que se ve toda la cavidad. O sea, una comunicación entre la boca y el seno, o lo que quedó de seno, ¿no? O la boca y la nariz, es un poquito traumático, pues, ¿no? Ver eso. Otro tipo de alternativas que tenemos actualmente, si el defecto es muy amplio y el obturador incluso le queda chico al paciente, colgajos microquirúrgicos. ¿Qué quiere decir? Que yo le saco una porción del muslo externo de la pierna o una porción del radial del brazo con vaso y con arteria, los llevo al cuello y los anastomoso con los vasos, una arteria y 2 o 3 venas en el cuello, y ese tejido empieza a vivir ahí arriba, empieza a latir sus vasos, y ese tejido lo acomodamos en la zona de defecto para que ocupe un espacio. Eso es con microcirugía, ¿ya? También se utiliza para este tipo de defectos que quedan en este tipo de pacientes. Es más, el colgajo libre pediculado soporta mejor lo que es radioterapia y quimioterapia, porque es algo vascularizado, es como un tejido normal, ¿no? De la zona, porque ya lo llevaste ahí, ahora está vascularizado, tiene vena y tiene arteria. Simplemente que hay que esperar que cicatrice bien para que no se vaya a salir
o se vaya a malograr la anastomosis y se pierde todo el colgajo, ¿no? Pero eso sí es una cirugía muy, muy interesante, muy bonita, bueno, bonita para los cirujanos, no para el paciente, pero es una cirugía de alta complejidad y que se realiza también en todos los niveles del mundo, ¿ah? En todos los hospitales ya se está realizando. Gracias a Dios en nuestro hospital también ya hemos realizado algunos colgajos libres y nos ha ido bien, ya nos ha ido bien. Simplemente que el hecho de no hacerlo muy seguido nos demanda mucho tiempo, ¿no? Son cirugías a veces de más de 12 horas, ¿no? Porque en un hospital, como les dije yo, ¿no? Un hospital de referencia, eso hacen pues diarios, se hacen 4 o 5, porque vienen pacientes de todo el mundo. Año, 2 al año, entonces por eso es que nos demoramos mucho, pero se está haciendo, así que el día que vean un paciente así, lo llevas de un lado del cuerpo al otro, empieza a latir en el cuello y ese lo acomodas. Es la microcirugía. ¿Ok? Si no hay preguntas para... Ok, entonces ahora, por último, vamos a hablar de la última clase que vendría a ser los traumatismos del macizo facial y las fracturas, ¿ok? Ok, como primer objetivo en lo que es fracturas del macizo facial, tenemos que conocer lo que son los pilares o arbotantes o columnas del macizo facial, ¿ya? Si ven en esta imagen unas flechas en vertical, van a representar lo que vendrían a ser las columnas del macizo facial. Y justamente ese es nuestro objetivo a restaurar cuando se producen las fracturas, ¿ya? Entonces, si ven ahí, si ven rápidamente aquí, vamos a explicar esto. Los pilares o arbotantes se van a representar con estas flechas. Si tomamos los nombres de los huesos que comprometen estos pilares, rápidamente podemos decir que este sería el pilar frontomalar. Frontomalar. Este sería el pilar frontomaxilar, ¿verdad? Aquí tenemos el pilar más maxilomalar, bilateral, y el pilar nasomaxilar. El otro pilar vertical sería la rama ascendente de la mandíbula que está representada aquí. ¿Ya? Esos son los pilares o arbotantes verticales. Si nos vamos a los horizontales, miren aquí, perdón.
Si nos vamos a los horizontales, aquí tenemos el reborde orbital superior, reborde orbital inferior, el arco cigomático y el cuerpo mandibular. ¿Ya? Esos son los pilares horizontales. Vuelvo a repetir, uno de los objetivos que tenemos a restaurar cuando existen las fracturas. ¿Ya? Bueno, la etiología ya sabemos que en nuestro país, bueno, los accidentes de tránsito, pues como primer lugar, ¿no? Como siempre, sigue siendo y representando el primer lugar en causa de traumatismos del macizo facial. Bueno, la definición, solución de continuidad, ¿no? De la sustancia ósea del macizo facial. Y la clasificación de las fracturas va a ser de acuerdo a los huesos comprometidos. Entonces, miren aquí. Miren aquí. ¿Ya? Nuevamente, vamos, mira, por ejemplo, en este paciente vemos de que tiene múltiples fracturas del macizo facial y justamente vamos a representar lo que son los arbotantes o columnas que están comprometidas. Miren aquí. Frontomalar bilateral. Está roto, ¿verdad? Frontomaxilar bilateral también está roto, ¿verdad? Maxilomalar bilateral también están rotos. Y nasomaxilar también está roto. También vemos que tenemos, perdón, se fue un ratito. Ok, entonces aquí estábamos viendo que este paciente tiene múltiples fracturas de diferentes arbotantes o columnas, no solo verticales, sino también, como vamos a ver aquí, los horizontales. Miren, aquí también, reborde orbital inferior y reborde orbitario, perdón, inferior de ambos lados. Arco cigomático también está roto, ¿no? Pues tiene múltiples fracturas a nivel de los arbotantes o columnas que ya habíamos mencionado, que es nuestro primer objetivo a restaurar en este tipo de pacientes, ¿ya? Bueno, saber pues que pueden ser, ah, como dice en esta imagen, miren, aquí vamos a ver, esta es la tomografía y este es el paciente. El que vieron arriba en tomografía es el paciente que está aquí, miren. Joel, Ilan, una pregunta. ¿Esta es una fractura abierta o cerrada? Esa podría ser una fractura abierta porque ahí se muestra de que hubo una herida por lo que está cosido por fuera. O Así es, muestra en la Ilan, imagen. muy bien. Muy bien, Ilan, muy bien, claro. El hecho de que el señor esté suturado no quiere decir que sea una fractura cerrada, ¿no? O sea, aparentemente en el momento del accidente ha tenido el hueso expuesto, ¿verdad? Producto del golpe. Lo que pasa es que a veces primero los llevan a una posta, a un hospital más cercano donde los suturan y ya después ya llegan al hospital de nosotros ya suturados. Otra característica que pueden notar en el señor es la altura del globo ocular derecho con respecto al izquierdo. Miren cómo está más caído, descendido el del derecho. Esto producto de todas las fracturas que vimos anteriormente, ¿verdad? Que están aquí en esta tomografía. Miren, este es el señor. Por eso es que el lobo derecho está más caído, porque
el pilar justamente de reborde orbital inferior que dijimos de ese lado está totalmente alterado, ¿verdad? Es una fractura desplazada. Entonces, ver justamente eso, fracturas abiertas o cerradas, con minutas, desplazadas y obviamente inestables, ¿no? Mientras más fracturas y más columnas son las comprometidas, más inestable va a ser. Podemos también clasificarla según tercios. Tercio superior, recordar que en el tercio superior tenemos que el hueso frontal. El hueso frontal en su interior tiene el seno frontal. Mucho cuidado que el seno frontal no solamente se puede fracturar en su pared anterior, sino también tiene una pared posterior. Esta pared posterior comunica ¿con qué? Con el cerebro. Si se ve dañado esta pared, inclusive podría salir por esa misma zona líquido cefalorraquídeo. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de fracturas. Porque si la vemos directamente, a veces no nos podemos dar cuenta. Miren, aquí, en esta imagen, vemos el seno maxilar, obviamente, dañado en su parte anterior, pero no vemos la parte posterior, ¿verdad? No vemos. Si lo vemos en una tomografía axial, ahí sí vamos a ver que la lámina interna o la parte interna de ese seno también está alterado y que habría la posibilidad de que podría tener una fístula, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Fracturas nasales, otro tipo de fracturas, una de las más frecuentes, ¿no? Representa más del 50% de esas fracturas, rápidamente se edematiza, por eso a veces son difíciles de evaluar, porque están edematizadas. Fracturas orbitarias. Recordar aquí, la órbita no es un hueso solo, es la unión, ¿no? O la articulación de varios huesos, como son el etmoides, efenoides, el frontal, el cigomático y el maxilar, ¿verdad? Que van a formar a la larga todo lo que es el cono orbitario y ese es el que se puede haber fracturado. Y obviamente como involucra muchos huesos, su tratamiento también es un poco difícil y complejo. Miren la característica de este paciente, que se le pide que mire hacia arriba. Miren cómo el globo ocular izquierdo efectivamente logra mirar, pero el derecho se queda como atrapado. Probablemente se queda atrapado porque las partes blandas del globo ocular, como son la grasa preorbitaria y los músculos del cono orbitario, se ven herniados hacia el seno maxilar, ¿ya? Eso es por fractura de piso de órbita, que generalmente va con este signo que siempre lo llamamos como diplopía. Si el paciente tiene diplopía, probablemente es que tiene fractura del piso orbitario y que en este piso orbitario fracturado se está atrapando, se está herniando el tejido blando hacia el seno maxilar. Habría que liberar toda esa zona y colocar estas placas de titanio en la parte inferior como un neopiso, ¿no? Como un nuevo piso. El abordaje puede ser subciliar o transconjuntival, ¿ya? Para colocar este tipo de mallas que vienen preformadas o tú mismo lo puedes cortar y adecuar a tu necesidad. Aquí está, miren cómo el señor ya está con su altura ocular ideal, no tiene diplopía, fue muy bien el paciente, gracias a Dios, ¿no? Muy bien. Fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal. No sé si ustedes han visto aquellos pacientes o personas que practican, por ejemplo, deportes de contacto, que tienen que ver con muchos golpes a nivel facial, como los boxeadores, por ejemplo, tienen ese tipo de nariz característica que es como aplastado, o sea, la pirámide nasal aplastado. Ese probablemente ha tenido una fractura naso-órbito-etmoidal, no solo de la nariz, sino que al empujar el etmoides y sus celdillas, estas colapsan, ¿no? Y por eso ya no tiene pirámide nasal. Un signo característico de ese tipo de pacientes es el telecanto, ¿ya? El telecanto es aquella o aquel signo clínico donde el paciente va a tener una distancia aumentada entre un canto y el otro, telecanto traumático, ¿ya? Recuerden, la dimensión que existe entre un canto interno y el otro está aumentada. Obviamente la pirámide nasal aplanada, ¿no?
Eso se llama telecanto traumático, característico de las fracturas naso-órbito-hemorroidales. Y son una de las más complejas en tratar, porque tratar de levantar las hendidas hemorroidales y la pirámide nasal es casi imposible, ¿no? Corrección de los pilares que se ven intervenidos en una naso-órbito hemorroidal, ¿no? Acuérdense de los pilares arbotantes, no se olviden. Fractura del arco cigomático. ¿De qué hablábamos? Del trismus. Hace un momento hablábamos del trismus, ¿no? Cuando eh, alguna sustancia o algún elemento ocupa el espacio masticatorio, específicamente la zona donde están los pterigoideos, no va a poder abrir la boca. Esto lo podemos ver, como dije yo, en fracturas, lo podemos ver en abscesos, cuando el absceso llega ahí, la pus, y también en tumores malignos cuando el cáncer invade toda esa zona, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta figura, que es un corte axial, nos vamos a dar cuenta que a este nivel está el cóndilo, aquí y aquí. Esta es la cabeza del cóndilo, no sé si lo ven. Cóndilo, el cóndilo. Recuerden que el cóndilo, vamos a representarlo, es así, ¿no? El cóndilo es así, perdón. El cóndilo viene así, ¿no? De ahí va así y tiene otra apófisis que es la apófisis coronoide y es así, ¿verdad? La mandíbula es así, ¿ya? Entonces, si lo vemos representado en un corte axial, vamos a ver de que el, 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 eh, el cóndilo está aquí, pero obviamente el coronoide debería estar por acá. Miren, aquí está libre, en esta parte está libre, pero aquí en esta parte de aquí el coronoide choca con el hueso. Está muy pegado. Entonces, al chocar va a limitar la apertura oral. Es un signo importante en un paciente que tiene fractura del arco cigomático, es que tiene que levantar el arco, porque de otra manera no va a poder abrir la boca y el paciente se puede quedar así, con trismus. Y le vas a limitar lo que es la apertura oral para futuro, cómo comerá ese paciente. Tienen que pensar en eso y explicar al paciente que eso tiene que abrir más. Tiene que abrir. Entonces levantamos ese pilar y con eso abre bien la boca. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del EFOR. ¿Recuerdan en la clase anterior que hablábamos de avance del maxilar superior, avance o retroceso del maxilar superior cuando está hipoplástico? Bueno, este es el EFOR. El EFOR 1 también lo utilizamos para eso. Miren, es una línea o una fractura de la arcada dentaria superior. Con eso podemos hacer que nosotros el maxilar adelante o retrasarlo, ¿ya? Realizando nosotros una fractura del EFOR, ¿ya? En este caso estamos enunciando las fracturas que se producen por sí solas, ¿verdad? Por algún trauma. Es bien difícil que una fractura realizada por un trauma sea tan exacta como la que vemos en la imagen, ¿ya? Sin embargo, hay que mencionar la clasificación del EFOR porque es una de las más antiguas y que ha servido de mucho en el manejo de los traumatismos del maxilofacial, ¿ya? El EFOR 1, entonces, una línea horizontal sobre la arcada dentaria superior. El EFOR 2, llamada también piramidal, como su nombre lo dice, que va a involucrar también los pilares que ahorita vamos a señalar. Y el EFOR 3, que ya es la disyunción craneofacial. Se va a separar el tercio superior del tercio medio. Aquí lo vamos a ver mejor. Restauramiento de los pilares. EFOR 1, vuelvo a repetir. EFOR 1,
Bueno, entonces en LEFOR 1 lo que vamos a evidenciar es corrección de los pilares que maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. ¿Verdad? ¿Ven aquí mi imagen? Así está corregido con esas placas de titanio. ¿Ve? Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. LEFOR 1. Aquí tienen una LEFOR 1 que tuvimos en el hospital. Si bien es cierto, no se ve una línea muy recta a nivel de la arcada dentaria superior, pero cumple los criterios para decir que son los pilares, pues, ¿no? Maxilomalar y nasomaxilar, ¿no? Vamos a poner otro color. Nasomaxilar y maxilomalar bilateral, ¿no? Y es donde se coloca la placa de titanio. ¿Ahí lo ven? Colocadas las placas de titanio en esos pilares, dos por lado, nasomaxilar y maxilomalar bilateral. Noten la presencia de, entre los dientes, una especie de férula, que es, que nos sirve de ayuda mucho para que el paciente pueda llevar una mordida adecuada. ¿Ven la ferulita ahí entre diente y diente? Esa férula se marca antes de la cirugía y lo que vamos a crear es que cuando entremos a la cirugía y liberemos lo que es el maxilar, llevemos a la mordida adecuada, ¿no? Lo llevemos a una mordida adecuada y eso manda. La mordida siempre manda. Hay muchos pacientes que llegaron o antes del accidente ya tenían mala mordida, pero gracias al accidente, a la fractura, podemos utilizar ese trazo de fractura para llevar a una mordida adecuada y eso es lo que manda, ¿ya? De una vez le arreglamos la mordida y ahí queda. Y colocando esas férulas también lo que logramos es que no haya mucho contacto a nivel del cóndilo y su articulación, ¿ya? LEFOR 2, piramidal, ¿no? LEFOR 2, piramidal. Recuerden que piramidal vamos a restaurar los pilares nasomaxilar, reborde orbital inferior y maxilomalar bilateral. Y LEFOR 3, LEFOR 3, ¿qué pilares vamos a restaurar? En LEFOR 3, entonces, frontomaxilar, maxilomalar bilateral y arco cigomático. Esos son los pilares a restaurar. En lo que corresponde a mandíbula tenemos que aprendernos las partes de la mandíbula. Recordar que la línea media de la mandíbula corresponde a la sínfisis mandibular. Desde la línea media, que es la sínfisis, hasta el agujero mentoniano de un lado, será la región parasinfisial. Del agujero mentoniano hasta el ángulo de la mandíbula será cuerpo mandibular. Y del cuerpo mandibular hacia el cóndilo ya será pues una fractura condilar, subcondilia o lo que represente el profesional, ¿ya? Pero más o menos así. Bueno, así llegan los pacientes edematizados, este fue por herida de bala. Miren, este paciente lo agarró la turba, le ocasionó más de 30 fracturas en el macizo facial. Siempre lo que tratamos de restaurar son los pilares, y si logramos eso, su funcionalidad va a quedar muy bien. El diagnóstico, bueno, es clínico. Se dice que entre la clínica y radiografías simples, puedo llegar a un 80% del diagnóstico de las fracturas, ¿ya? Sin embargo, el gol estándar es la tomografía axial computarizada con reconstrucción ósea o con ventana ósea, por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente nos va a servir, perdón, eso es la tomografía de gol estándar. Pero, ¿qué pasa si no tengo tomografía? Pues entonces yo tengo que saber qué cosa pedir. Si tengo rayos X, le pido entonces una incidencia de Hertz, que es la primera imagen. La incidencia de Hertz me va a permitir ver si hay fracturas a nivel del arco cigomático, ¿ya? La incidencia tone me va a permitir si hay fracturas a nivel del cóndilo. Y las panorámicas, incidencia, a ver si hay fracturas a nivel de la mandíbula. Entonces, sí tenemos opciones cuando no tenemos una tomografía, ¿verdad? Así que no hay excusa para dar un buen diagnóstico, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, la tomografía es el gol estándar porque nos ayuda no solamente en el planeamiento, sino también incluso nos sirve para
preformar las placas, ya las placas ya vienen preformadas y ya vienen ya dobladas para que tú solamente busques que encajen y eso sería tu resultado final. ¿Ya? Tratamiento entonces, tratamiento tiene que ser temprano, antes generalmente de los primeros 15 días, ¿ya? Otra cosa, tratar de hacer todos los abordajes necesarios para explorar todas las fracturas, todos los trazos, ¿ya? Tratar de conservar la mayor vascularidad a nivel de los huesos que están comprometidos y que no tienen vascularidad hay que sacarlos, porque pueden hacer secuestros óseos, osteomelitis, entonces hay que sacarlos, ¿ya? Reducciones anatómicas muy casi perfectas, precisas, ¿no? Porque acuérdense de los pilares, restaurar todo y lo que buscamos en el tratamiento de las fracturas del macizo facial es que sus dos órganos comprometidos, como son los globos oculares, ¿ya? Y la apertura bucal, en este caso todo lo que es cavidad bucal, funcionen a la perfección. Mientras uno tenga una buena mordida, pueda abrir la boca y pueda mover los globos oculares y vea bien sin diplopía, ese es nuestro objetivo. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo funcional. Y obviamente tratar de cuidar también la parte estética, ¿no? Tratar de que sea simétrico, un globo ocular del otro, si hay algún colgajo que hay que hacer, se tiene que hacer, pero tenemos que conservar la simetría. Complicaciones. Miren, este paciente fue operado en Cusco con unos colegas que aparentemente tuvieron una mala decisión en la compra del material que iban a utilizar. Demasiado material para ese tipo de fracturas. Inclusive vemos ahí placas en el aire que están atornilladas hacia las raíces de los dientes. Entonces eso, muy mal. El paciente aquí, por ejemplo, había hecho una mala reducción, le habían hecho, perdón, una mala reducción y el cóndilo de la mandíbula del lado derecho estaba arriba, estaba anquilosado debajo del arco cigomático, cosa donde no es su sitio, ¿verdad? Había que volver a recorrer. ¿Qué hicimos con él? Tuvimos que hacerle una condilotomía, secar ese cóndilo que ya estaba anquilosado, crear una pseudoartrosis, sacar las placas de titanio que estaban en exceso y colocar nuevas placas que puedan sostener. Miren, aquí hay algo importante. Hay que recordar que en las fracturas es importante, en todas las fracturas, inclusive también de todo el cuerpo, que tenemos fracturas que son favorables y otras que son desfavorables. ¿Cuándo decimos que son favorables? Cuando los músculos o la fuerza muscular impide de que la fractura se desplace y la mantiene ahí, ¿no? Lineal. Inclusive cuando son favorables y la mantienen lineal, hay veces ni siquiera se operan, solamente se coloca un yeso, se coloca vendajes comprensivos, inmovilidad y ahí debe soldar en 4 o 6 semanas. ¿Ya? Esa es una fractura favorable. Y si quiero ya operarlo y ponerle una placa, le pongo una placa pues de carga compartida porque va a compartir con los músculos la fuerza, no necesito una placa muy fuerte. Pero ¿qué pasa en este caso de la mandíbula? Miren, la mandíbula tiene músculos masticatorios muy fuertes, como el temporal, como los pterigoideos, que van a jalar hacia una dirección. Entonces, si tú no le colocas una placa de carga sostenida que justamente su nombre lo diga, que sostenga todo el peso, se van a doblar. Miren aquí cómo le han puesto unas placas muy delgadas a nivel de la mandíbula que se han doblado y por eso es que el cóndilo salió de su sitio y se fue debajo del arco cigomático. Entonces, recuerden muy bien eso, ¿no? Placas de carga sostenida, placas de carga compartida, ¿no? Fractura favorable, fractura desfavorable. Aquí está el paciente ya con mayor simetría en la cara, ¿no? Puede abrir 4 centímetros, le hemos creado un neopárpado que no tenía, ¿no? Ya usa lentes y con esto ahora existe la posibilidad de hacerle una prótesis también ahí, ¿no? Entonces el paciente quedó más simétrico, vuelvo a decir, y funcionalmente respira bien, abre bien la boca, ¿no? Buena oclusión y con eso está alimentando y ya está trabajando este paciente. Anquilosis, miren, mucho cuidado en fracturas, por ejemplo, a nivel sinficiario o parasinficiario, cuando el golpe es a nivel del mentón.
esa energía de ese golpe muchas veces se transmite hacia los cóndilos y se pueden fracturar pequeñas porciones del cóndilo pasando inadvertidas. Y a los 2 o 3 meses regresa el paciente que no puede abrir la boca. ¿Qué pasó? Que tuvo también una fractura de cóndilo y probablemente ya se selló o se consolidó dentro de la articulación temporomandibular. Y ahí viene la anquilosis, ¿ya? Mucho cuidado con esos pacientes. Fracturas por PAF, miren este paciente cómo se llevó prácticamente todo el cuerpo mandibular, ¿ya? Con la tomografía, vuelvo a repetir, se hacen los prototipos, ¿no? Y el planeamiento quirúrgico nos hacen incluso nos moldean la placa, que nos va a servir de guía. Después de muchas horas de trabajo, lo que hacemos es, con la guía, ¿no? Con la guía, bueno, antes de eso vemos el defecto que tenemos de el hueso que ha perdido, más o menos la distancia, el tamaño, y sacamos de cresta ilíaca. Recuerden que si el defecto es mayor de 5 centímetros, ya tengo que poner un colgajo libre también, que va vascularizado. En este caso sería peroné. Peroné que va con su vena y su arteria y anastomosarlos también en el cuello, ¿ya? Así que es siempre y cuando el defecto sea más de 5 centímetros. Bueno, y después de muchas horas de trabajo, con la placa ya preformada y que nos sirve de guía, llegamos a una buena posición, colocando el injerto y colocando la placa, y este paciente ha ido muy bien, gracias a Dios. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta ahora del último tema? A ver, Ilan, dime. Ilan, ¿cuál es tu pregunta? Sí. Doctor, hay una cosa que no me ha quedado claro. En este caso, ¿cuándo debería usar lo que son placas de carga sostenida y cuándo debería ser el uso de placas de carga compartida? Ya, claro, mira, si el músculo te va a ayudar a que la fractura no se desplace y se mantenga lineal, tú usas placas de carga compartida porque la placa va a compartir fuerzas con el músculo, se van a ayudar entre las dos para que la fractura no se mueva. Entonces ahí usas placa de carga compartida. Pero si es una fractura muy desplazada, que los músculos tiran para otro lado, y te es difícil incluso hasta reducir la fractura, ahí tienes que usar placa muy fuerte, de carga sostenida, o sea, que sostenga por sí sola la placa toda la fuerza, inclusive en contra de los músculos. ¿Entiendes? Gracias, doctor. Otra pregunta, por favor. Otra pregunta. Importante aquí es que dominen los pilares de reconstrucción, ¿ya? ¿En qué tipo de fracturas? Que dominen LEFOR, por favor. No quiero ver ningún doctor de la Ricardo Palma que cuando esté en emergencia ponga LEFOR a fracturas de la mandíbula. He visto, He visto médicos que ponen fractura LEFOR 1 y es una fractura de mandíbula. No, pues, no pueden cometer ese error. LEFOR es tercio medio y generalmente bilateral. Y vuelvo a especificar, ya no se usa mucho esa clasificación. Más bien se representa o se dice o se enumera las fracturas de acuerdo a los huesos comprometidos y de los pilares que ya hemos estado revisando, que sería nuestro objetivo también a restaurar. ¿Alguna pregunta? Bueno, al ver no haber preguntas, damos por concluida la clase. Eso sería todo por ahora. Chicos, hasta luego. Gracias, doctor.